Señoras y señores académicos, señoras y señores, el tema que he elegido para esta intervención, inteligencia artificial y sentimientos, incompatibilidad o sinergismo, no es casual. Vivimos un momento histórico singular. Pocas veces una tecnología ha suscitado al mismo tiempo tanta fascinación, tanta esperanza y tantas interrogantes. La inteligencia artificial está transformando profundamente nuestra forma de trabajar, de aprender, de comunicarnos e incluso de comprendernos a nosotros mismos. Pero cuando más se aproxima a capacidades tradicionalmente asociadas al ser humano, más inevitable se vuelve una pregunta fundamental. ¿Qué relación puede existir entre la inteligencia artificial y los sentimientos? La pregunta que nos convoca hoy trasciende lo meramente técnico para adentrarse en territorios filosóficos, éticos y científicos de profunda relevancia para el futuro de nuestras sociedades. A lo largo de años de investigación en inteligencia artificial, redes neuronales y sistemas cognitivos, he tenido el privilegio de participar en el desarrollo de tecnologías concebidas inicialmente para resolver problemas de optimización, predicción y reconocimiento de patrones. Sin embargo, más allá de sus aplicaciones concretas, estos trabajos me han llevado progresivamente a una reflexión más amplia sobre la naturaleza misma de la inteligencia y sobre la relación que existe entre el pensamiento, la conciencia y la dimensión afectiva de la experiencia humana. Y es precisamente esta reflexión la que deseo compartir con ustedes esta tarde. El texto escrito de mi discurso desarrolla a continuación los principales fundamentos teóricos de computación afectiva, las distintas aproximaciones de la inteligencia artificial emocional y los avances más recientes en arquitecturas inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano. No me detendré en estos aspectos técnicos, que el lector encontrará desarrollados con detalle en este documento. Me gustaría más bien centrar esta intervención en una cuestión que considero esencial. Durante mucho tiempo, una cierta tradición intelectual estableció una separación radical entre razón y emoción. Como si pensar exigiera apartar los sentimientos. Como si la inteligencia alcanzara su máxima expresión cuando permanecía completamente desligada de la vida afectiva. Sin embargo, los avances de las últimas décadas en neurociencia, psicología cognitiva y ciencias del comportamiento nos han llevado a una conclusión muy diferente. Hoy sabemos que las emociones no son el enemigo de la razón, no constituyen una perturbación del pensamiento racional. Por el contrario, forman parte de los mecanismos que orientan nuestra atención, influyen en nuestras decisiones y nos permiten adaptarnos a la complejidad del mundo. Las emociones no son un obstáculo para la inteligencia humana, son una de sus condiciones. Y es precisamente aquí donde surge la cuestión central de esta conferencia. Si las emociones desempeñan un papel tan importante en la inteligencia humana, ¿es posible incorporar algo semejante en sistemas artificiales? ¿Pueden las máquinas reconocer emociones? La respuesta es claramente sí. ¿Pueden reaccionar ante ellas? Cada vez mejor. Pero cuando nos preguntamos si pueden sentir, si pueden experimentar realmente una emoción, entramos entonces en un territorio mucho más complejo. Y es precisamente en este territorio
donde deseo situar la reflexión que sigue. Señoras y señores académicos, señoras y señores, llegamos ahora al núcleo filosófico de esta reflexión. Cuando nos preguntamos si una máquina puede sentir, no estamos planteando únicamente una cuestión tecnológica. Estamos abordando una de las preguntas más antiguas y profundas de la filosofía, la naturaleza de la conciencia. ¿Qué significa realmente sentir? ¿Qué significa experimentar una emoción? ¿Qué diferencia existe entre procesar información y vivir una experiencia? Hoy sabemos que los sistemas de inteligencia artificial son capaces de reconocer emociones, interpretar comportamientos, adaptar respuestas e incluso generar conversaciones que pueden mostrar comprensión emocional. Pero la verdadera cuestión es otra. ¿Existe algo que sea verdaderamente como ser esa máquina? Porque una cosa es reconocer una emoción y otra muy distinta, experimentarla. Una cosa es identificar el dolor y otra sentirlo. Una cosa es clasificar la tristeza y otra vivirla. La filosofía contemporánea distingue entre dos dimensiones de la conciencia. Por una parte, la capacidad de procesar información, integrarla, utilizarla para tomar decisiones y orientar la conducta. Por otra, la experiencia subjetiva, aquello que constituye la vivencia interior de una emoción, de un recuerdo o de una sensación. Los sistemas de inteligencia artificial actuales han alcanzado niveles extraordinarios en la primera dimensión. Procesan cantidades inmensas de información, aprenden, razonan y generan respuestas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, seguimos sin saber si detrás de ese procesamiento existe una experiencia subjetiva comparable a la humana. Y esa incertidumbre nos conduce a una cuestión aún más inquietante. Si algún día desarrolláramos sistemas artificiales verdaderamente conscientes, ¿podrían también sufrir? ¿Podrían experimentar dolor? O más todavía, ¿tendríamos entonces responsabilidades morales hacia ellos? Lo que durante décadas perteneció al ámbito de la ciencia ficción comienza a convertirse progresivamente en una cuestión legítima para la reflexión científica e ética. Como investigador que ha dedicado parte de su vida al desarrollo de sistemas inteligentes, he tenido la oportunidad de confrontar repetidamente esta tensión entre la potencia de los modelos computacionales y la complejidad de la experiencia humana. En nuestros trabajos sobre predicción del comportamiento estudiantil, por ejemplo, hemos desarrollado modelos capaces de anticipar con notable precisión el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, estos modelos, por sofisticados que sean, describen patrones observables, no experimentan la ansiedad de un examen, no sienten la satisfacción de comprender una idea difícil, no viven la frustración ni la esperanza. Y esa diferencia me parece fundamental. Porque cuando más avanzamos en inteligencia artificial, más evidente se vuelve una paradoja. Las máquinas aprenden cada vez más sobre nosotros, pero también nos obligan a preguntarnos qué es aquello que sigue siendo exclusivamente humano. Quizás la cuestión decisiva no sea si las máquinas llegarán algún día a sentir. Quizá la cuestión verdaderamente importante sea comprender mejor qué significa sentir para nosotros mismos. Y es precisamente desde esta perspectiva desde la que debemos abordar el futuro de la inteligencia artificial. El texto escrito de mi discurso recoge con detalle una parte importante de los trabajos de investigación que hemos desarrollado a lo largo de
de años en ámbitos tan diversos como la inteligencia artificial, las redes neuronales o sistemas educativos inteligentes, la movilidad urbana, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital. No pretendo detenerme aquí en todos esos aspectos teóricos que el lector encontrará ampliamente desarrollados en el documento. Me gustaría únicamente destacar algunas enseñanzas que considero especialmente relevantes para la reflexión que hoy nos ocupa. A lo largo de mi trayectoria científica he tenido la oportunidad de trabajar en sistemas capaces de aprender, adaptarse y reconocer patrones complejos en grandes volúmenes de información. Aunque estos proyectos pertenecen a dominios muy diferentes, todos ellos comparten una misma realidad: la capacidad de los sistemas inteligentes para observar el mundo, extraer regularidades y mejorar progresivamente sus decisiones. En una serie de trabajos desarrollados junto con mis colaboradores, exploramos la posibilidad de predecir el comportamiento y el rendimiento académico de estudiantes a partir de sus interacciones iniciales con plataformas de aprendizaje virtual. Los resultados fueron notables. Descubrimos que ciertos patrones de comportamiento temprano contienen información suficiente para anticipar con una precisión considerable trayectorias posteriores de aprendizaje e éxito académico. Sin embargo, estos trabajos también nos enseñaron una lección muy importante. Podíamos predecir comportamientos, podíamos identificar tendencias, podíamos reconocer señales tempranas de riesgo o de éxito, pero seguíamos sin acceder a la experiencia interior de los estudiantes. El modelo detectaba correlaciones, la persona vivía esperanza, frustración, motivación o incertidumbre. La máquina procesaba datos, el ser humano experimentaba emociones, y esa diferencia me parece fundamental. La misma lección apareció en otros ámbitos de investigación. La encontramos en sistemas inteligentes para movilidad urbana, en aplicaciones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y en proyectos de transformación digital. En todos los casos, la inteligencia artificial mostró una extraordinaria capacidad para percibir, aprender, anticipar y adaptarse. Pero en todos ellos apareció también una misma pregunta: ¿hasta dónde llega el procesamiento inteligente de la información? ¿Y dónde comienza la experiencia subjetiva? Esta cuestión es precisamente la que nos devuelve al núcleo del debate, porque cuanto más poderosa se vuelve la inteligencia artificial, más necesario resulta comprender qué es exactamente lo que hace, qué es lo que todavía no hace y quizás qué es lo que nunca llegaría a ser. Las reflexiones que acabo de exponer no pertenecen únicamente al ámbito de la teoría. La inteligencia artificial emocional está comenzando a encontrar aplicaciones concretas en numerosos sectores de nuestra sociedad. En educación, he dado hace un momento un ejemplo, los sistemas inteligentes son capaces de identificar dificultades de aprendizaje, detectar señales tempranas de abandono académico y adaptar sus recomendaciones a las necesidades específicas de cada estudiante. En el ámbito de la salud, comienzan a desarrollarse herramientas capaces de detectar indicios de ansiedad, depresión o sufrimiento psicológico, ampliando, claro está, las posibilidades de prevención y acompañamiento. Los agentes conversacionales y asistentes virtuales son igualmente capaces de reconocer determinadas señales emocionales y adaptar sus respuestas al estado del usuario. Todo ello abre perspectivas extraordinarias.
Sin embargo, cuando más se aproxima la inteligencia artificial al mundo afectivo humano, más importante se vuelve una pregunta fundamental. ¿Debe una máquina limitarse a comprender nuestras emociones? ¿O debe también intentar influir sobre ellas? La diferencia es esencial. Una tecnología capaz de detectar la frustración de un estudiante puede ayudarle a superar sus dificultades. Una tecnología capaz de identificar el sufrimiento de una persona vulnerable puede facilitar una intervención temprana. Pero la misma capacidad tecnológica, podría utilizarse para influir en decisiones de consumo, orientar comportamientos o explotar vulnerabilidades emocionales. Por ello, el desafío ya no es únicamente tecnológico, es profundamente ético. Y es precisamente en este punto donde la cuestión de la inteligencia artificial emocional deja de ser una cuestión de ingeniería para convertirse en una cuestión de responsabilidad. Porque cuando una tecnología comienza a interactuar con nuestros sentimientos, deja de afectar únicamente a nuestras decisiones. Empieza también a afectar nuestra libertad, a nuestra autonomía y en última instancia a nuestra dignidad. Y esa es una cuestión que ninguna sociedad responsable puede ignorar. Señoras y señores académicos, señoras y señores, llegamos ahora a la cuestión central de esta conferencia. ¿Existe incompatibilidad entre inteligencia artificial y sentimientos? ¿O por el contrario, estamos asistiendo al nacimiento de una nueva forma de colaboración entre inteligencia humana y inteligencia artificial? A mi juicio, la respuesta exige evitar tanto el entusiasmo excesivo como el rechazo simplista. Por una parte, existen razones sólidas para pensar que las emociones humanas poseen dimensiones difíciles de trasladar a sistemas artificiales. Nuestras emociones están profundamente ligadas a nuestra condición biológica. Nacen de un cuerpo, de una historia personal, de la experiencia de la vulnerabilidad, del paso del tiempo, del dolor, del deseo, de la esperanza y de la conciencia de nuestra propia finitud. Por ello considero prudente afirmar que los sistemas de inteligencia artificial actuales no experimentan emociones en el sentido profundo y subjetivo en que las experimentamos los seres humanos. Pueden reconocerlas, pueden analizarlas, pueden responder a ellas, pero no tenemos evidencia de que las vivan. Sin embargo, reconocer este límite no significa negar el extraordinario potencial de la inteligencia artificial emocional. Y aquí es donde surge la idea de sinergismo. Aunque las máquinas no sientan como nosotros, pueden desempeñar algunas de las funciones que las emociones cumplen en la inteligencia humana. Pueden identificar situaciones relevantes, pueden adaptar sus respuestas a diferentes contextos, pueden detectar señales que pasan inadvertidas para nosotros, pueden ayudarnos a comprender mejor determinados comportamientos y necesidades. A lo largo de mis investigaciones he podido observar esta realidad en ámbitos muy diversos. La inteligencia artificial puede contribuir a mejorar la educación, puede ayudar a optimizar sistemas complejos de movilidad urbana, puede apoyar estrategias de sostenibilidad, puede ampliar nuestras capacidades de análisis y de toma de decisiones. Su valor no reside necesariamente en reproducir la experiencia humana, sino en complementar nuestras capacidades. Por ello, la cuestión decisiva no es si una máquina siente exactamente como nosotros. La cuestión verdaderamente importante es otra: ¿cómo queremos utilizar esta tecnología?
con qué finalidad y bajo qué principios. Porque una inteligencia artificial capaz de comprender emociones puede ser utilizada para educar, acompañar y cuidar, pero también puede ser utilizada para manipular, vigilar o influir sobre las personas. La diferencia no está en la tecnología, la diferencia está en los valores que orientan su desarrollo. Por ello considero que el futuro de la inteligencia artificial emocional debe apoyarse en 4 principios fundamentales. El primero es la utilidad al servicio del ser humano. El segundo es la transparencia. Debemos saber cuándo interactuamos con la inteligencia artificial y cuáles son sus capacidades y limitaciones. El tercero es la complementariedad. La inteligencia artificial debe reforzar las capacidades humanas, no sustituirlas. Y el cuarto es la responsabilidad ética. Cuando mayor sea el poder de nuestras tecnologías, mayor deberá ser también nuestra responsabilidad en su utilización. Es esta, en esencia, la posición que deseo defender ante ustedes. Existe probablemente una incompatibilidad fenomenal entre la inteligencia artificial actual y el sentimiento humano auténtico. Pero esta incompatibilidad no excluye, sino que hace posible un sinergismo funcional, profundo y socialmente valioso. Y precisamente en esta tensión entre límite y posibilidad se encuentra, a mi juicio, uno de los desafíos intelectuales más apasionantes de nuestros tiempos. Llegamos así a una cuestión que considero fundamental. La inteligencia artificial emocional no plantea únicamente desafíos tecnológicos, plantea sobre todo desafíos éticos. Porque una tecnología capaz de reconocer emociones posee también la capacidad de influir sobre ellas. Y esa capacidad puede ser utilizada para fines muy diferentes. Puede ayudarnos a educar mejor, puede mejorar la atención sanitaria, puede facilitar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad, puede ampliar el acceso al conocimiento y el acompañamiento, pero también puede utilizarse para manipular comportamientos, explotar fragilidades emocionales o reducir espacios de autonomía individual. Por ello, la pregunta fundamental ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es qué debemos permitir que haga. Y esa pregunta no puede ser respondida únicamente por ingenieros o especialistas en tecnología. Es una cuestión que concierne a filósofos, juristas, educadores, responsables públicos y, en definitiva, a toda la sociedad. Necesitamos una inteligencia artificial poderosa, pero también necesitamos una inteligencia artificial responsable. Necesitamos innovación, pero también necesitamos principios. Necesitamos progreso tecnológico, pero también necesitamos sabiduría para orientar ese progreso. En mi opinión, existen 3 exigencias fundamentales para el futuro. La primera es la transparencia. Las personas tienen derecho siempre a saber cuándo interactúan con una inteligencia artificial y cómo se utilizan sus datos. La segunda es el respeto a la dignidad humana. La tecnología debe servir al ser humano y no convertirlo en objeto de manipulación o vigilancia emocional. Y la tercera es la responsabilidad. Cuanto mayor sea el poder de nuestras tecnologías, mayor deberá ser también nuestra responsabilidad colectiva en su desarrollo y utilización. Más allá de estas cuestiones inmediatas, la inteligencia artificial emocional nos enfrenta a una reflexión aún más profunda. Nos obliga a preguntarnos qué significa realmente ser humano. A medida que las máquinas aprenden a reconocer emociones, a dialogar, a aconsejar e incluso a acompañar a las personas, las fronteras entre interacción humana y interacción artificial se vuelven cada vez más difusas. Y precisamente por eso debemos preservar aquello que constituye
el núcleo de nuestra humanidad. La capacidad de comprender al otro, la empatía auténtica, la responsabilidad moral, la libertad, la conciencia y la dignidad. Personalmente, después de años dedicados a la investigación en inteligencia artificial, sigo sintiendo una profunda admiración por los avances extraordinarios que hemos logrado, o que la humanidad ha logrado de forma general. Pero también sigo convencido de que las preguntas más importantes continúan abiertas. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Qué es sentir? ¿Qué es comprender? ¿Qué es la experiencia humana? La inteligencia artificial nos ayuda a formular estas preguntas con una nueva profundidad, pero quizás su mayor contribución no sea precisamente responderlas. Quizás su mayor contribución sea obligarnos a reflexionar de nuevo sobre nosotros mismos. Porque cuanto más intentamos construir máquinas inteligentes, más descubrimos la extraordinaria complejidad del ser humano. Y esa constatación, lejos de disminuir el valor de la tecnología, nos invita a abordarla con humildad, prudencia y responsabilidades. Señoras y señores académicos, señoras y señores, permítanme, antes de concluir, una reflexión más personal. Pienso a menudo en mi madre y en mi difunto padre. Hace exactamente 33 años estaban sentados en este salón de grados aquí al lado, acompañándome en la defensa de mi tesis doctoral. Recuerdo los sentimientos que compartimos aquel día. La emoción, la alegría, el orgullo y la esperanza. Cambian las épocas, cambian las tecnologías, cambian las sociedades, pero los grandes sentimientos humanos permanecen. Sin embargo, hay algo que sí será profundamente diferente. La distancia que separó la generación de mis padres de la nuestra será muy pequeña comparada con la que separará la nuestra de nuestros hijos. Porque ellos vivirán en un mundo transformado por una revolución tecnológica sin precedentes. Los sentimientos fundamentales seguirán siendo los mismos, pero el mundo en el que tendrán que vivirlos y expresarlos será mucho más complejo que el que conocieron nuestros padres o nosotros mismos. Y quizás esa sea la gran responsabilidad de nuestra generación, transmitirles no solo tecnologías más poderosas, sino también los valores y sentimientos que nos hacen profundamente humanos. Señoras y señores académicos, señoras y señores, al concluir esta reflexión, regreso a la pregunta que ha guiado todo este discurso: ¿incompatibilidad o sinergismo? Mi respuesta es que ambas realidades coexisten. Existe probablemente una incompatibilidad fundamental entre la experiencia emocional humana y los sistemas artificiales tal como los conocemos hoy. A lo mejor mañana será otra cosa. Las emociones humanas nacen de una condición biológica, de una historia personal, de una experiencia vivida del mundo, del tiempo, de la vulnerabilidad y de la conciencia de nuestra propia existencia. Por esa incompatibilidad fenomenal no excluye, sino que hace posible un sinergismo funcional profundo y socialmente valioso. La inteligencia artificial puede ayudarnos a comprender mejor determinados comportamientos, puede ampliar nuestras capacidades de análisis y decisión, puede contribuir a una educación más personalizada, a una medicina más accesible, a ciudades más inteligentes y a sociedades mejor organizadas. Su valor no reside necesariamente en reproducir al ser humano, sino en colaborar con él. Por ello, la cuestión decisiva para el futuro no es si las máquinas
llegarán algún día a sentir. La cuestión verdaderamente importante es cómo decidiremos utilizar la inteligencia que estamos creando. Necesitamos rigor científico para seguir avanzando en el conocimiento. Necesitamos reflexión filosófica para comprender el significado de este avance. Necesitamos responsabilidad ética para orientar la tecnología hacia el bien común. Y necesitamos humildad intelectual para reconocer que las preguntas más profundas sobre la conciencia, la inteligencia y los sentimientos siguen abiertas. Como investigador y como educador, estoy convencido de que nuestra responsabilidad no consiste únicamente en desarrollar nuevas tecnologías. Consiste también en formar generaciones capaces de comprender sus implicaciones humanas, sociales y éticas, porque la inteligencia artificial no es solamente un desafío tecnológico, es también un desafío cultural, educativo y civilizatorio. Y concluyo con una convicción personal. La pregunta sobre la relación entre inteligencia artificial y sentimientos no es únicamente una cuestión académica. Es una pregunta sobre el tipo de futuro que queremos construir, sobre el lugar que reservamos a la dignidad humana en una era de aceleración tecnológica y, en última instancia, sobre lo que significa ser humano, en un mundo cada vez más inteligente. Al incorporarme hoy como académico correspondiente de esta ilustre academia, asumo con gratitud y humildad la responsabilidad de seguir contribuyendo a este diálogo entre ciencias y humanismo, entre innovación y reflexión, entre progreso y responsabilidad. Agradezco profundamente a la Academia de Ciencias de Granada el honor que me concede. Lo recibo con humildad, lo asumo con responsabilidad y deseo corresponder a él con trabajo, con lealtad intelectual y con una renovada vocación de servicio al conocimiento y a la sociedad. Porque la ciencia, cuando es verdaderamente digna de este nombre, no solo amplía lo posible, también ilumina lo deseable. Y porque, en última instancia, el verdadero desafío que nos espera en el futuro no será tecnológico, será profundamente humano. Muchas gracias.